cada lunes mi corazón se llena de esperanza, pues no importa lo que haya pasado un día antes, tengo la oportunidad de ser mejor para mi familia. Sí, Mis generaciones me recordarán así un día, como alguien que no fue perfecta, pero que se arrepentía inmediatamente, enmendaba el camino y buscaba cada día ser mejor para los suyos. No quiero vivir arropando la pereza ni el pasado, quiero ser diligente con las tareas que Dios ha puesto en mis manos. Cuando me enfoco en trabajar diligentemente en estas tareas, me olvido de aquellas cosas que no están bajo mi control y entonces puedo enfocarme en aquellas cosas por las que sí vale la pena preocuparse. Semana con semana tenemos la oportunidad de vivir el fruto de nuestra diligencia o el fruto de nuestra pereza. Y sé que no es fácil ser productiva todo el tiempo y la gran causante se debe a la falta de motivación. La vida luce distinta para cada una de las personas y quizá las cosas que tengo por hacer en esta etapa no sean las mismas o las que te corresponden a ti en este momento. Sin embargo, siempre puedes encontrar motivación para ser diligente en esas tareas al recordar que hay alguien cercano a ti a quien inspiras y que de alguna manera está siguiendo tus pasos. Este es un que te conoces. Voy a poner a calentar unos tamalitos que tenía en el refri. Ya saben, ya llegó esa etapa del año en donde no nos preocupamos demasiado por lo que comemos y en cambio disfrutamos de la presencia de nuestra familia, disfrutamos de las cosas que nos regalan y también de lo que tenemos a la mano para cocinar. Me estaba anticipando un poco con la grabación de este video porque vamos a estar fuera del pueblo, vamos a pasar unos días en San Cristóbal con mi prima y también vamos a llevar a Cari a visitar a su mejor amiga. Siempre me parece un poco gracioso pensar que mi pequeña niña tiene más vida social que su mamá. Bueno, familia, voy a empezar a servir el desayuno, los tamalitos, el cafecito y quiero enseñarles un queso que nos estuvo enviando mi suegra en esta semana, que es mitad queso crema normal y mitad enchilado. Estaba muy rico. La parte de chile traía como chile de árbol. Familia, hay muchas cosas por platicarles y dentro de esas cosas es que empecé a tomar clases de repostería. Una amiga que vive aquí en el pueblo se dispuso a venir a mi casa a darme clases, así que la verdad estoy muy contenta con ello. Todavía no he hecho mi primer pan, este lo hizo mi amiga, pero estuve viendo cómo lo hizo y yo espero ya la próxima semana compartirles la primera receta de repostería. Les confieso que la repostería nunca ha sido mi fuerte y tendía a desanimarme y decepcionarme cada vez que algo no salía como lo esperaba, pero decidí no terminar el año sin intentarlo una vez más.
No hay nada como sentarnos a la mesa y agradecer el hecho de tener alimentos en ella. También el poder consumirlos en paz. Hay hogares con grandes manjares, pero con falta de paz. Son días de mucha tranquilidad en el pueblo y a su vez de mucho trabajo en casa. Le encargaron a mi esposo varios arbolitos navideños como el que hicimos para la casa. Entonces ha estado trabajando bastante para tenerlos listos antes del 24. Mientras mi esposo trabaja en el taller, yo aprovecho a meter ropa que tengo por ahí pendiente, ya que no siempre hay sol aquí en el pueblo. Estos días han estado bastante nublados, con neblina, incluso con lluvia. Se llegó el momento de ir al mercado a hacer las compras para la comida. Voy con mi niña y de mientras también aprovechamos a tener unas pequeñas clases de matemáticas, ya que ella se encarga de hacer las compras, de dar el efectivo. También la pongo a que le den el cambio y de esa manera también vamos aprendiendo a sumar y a restar en la vida real. Mi hija disfruta muchísimo venir al mercado conmigo. A veces pasamos a tomar un pozol, también la llevo al parque para que juegue un ratito o le compro alguna chuchería por ahí. Agradezco bastante, familia, el hecho de que el pueblo es bastante tranquilo y me permite venir a comprar con tranquilidad en compañía de ella. Las fresas que se ven bien frescas. ¿No tenías? No, no tenía. A ver, ¿qué traes? Mira, unas sabritas, unas chispitas para quemar en la noche y mi bebé que me quiso acompañarme. Mi hija tiene un diario en donde lleva un registro de las cosas que compró junto a su mamá en el mercado. Familia bonita, oigan, me hago este espacio para platicar con ustedes sobre un tema que se hizo un tanto controversial y polémico, que fue sobre el homeschool. Estuve leyendo algunos comentarios, algunos vienen de personas que nos aprecian y es más por una preocupación que por una crítica, y por supuesto también hay comentarios malintencionados, hirientes, y bueno, solamente quiero hacer una pequeña aclaración. No sé de verdad cómo se llegó al punto en donde concluyeron que por regresar a hacer escuela en casa hemos limitado a nuestra hija de toda relación con el exterior, de toda relación con niños de su edad. Tengo un video que se llama Una escuelita en el campo. Bueno, mi hija todo el tiempo que ha sido educada en casa no ha estado exclusivamente en casa. Ella ha asistido a clases extracurriculares 2 o 3 veces a la semana en donde tiene convivencia con otros niños. ¿Qué pasó con esa escuela? Que esa escuela cerró. Esa escuela estaba aquí en el pueblito. Ahorita solamente tienen una actividad una vez al mes. Y ahí sí nos empezamos a preocupar un poquito porque aquí en el pueblo pues no hay muchas escuelas, tampoco como cursos, clases a donde la podamos llevar, y fue que surgió lo de la oferta laboral de mi esposo en la escuela y decidimos a que debido a que él podría estar ahí, ella pudiera ingresar a esa escuela para tener una mayor convivencia con niños, ya que en ese momento estábamos cruzando una etapa económica un tanto complicada y pensar en inscribirla a clases extracurriculares en la ciudad era un gasto, no solamente de la clase, sino también de la gasolina, de subir y bajar 2, 3 veces a la semana, no lo podíamos costear. Ahora podemos costear, gracias a Dios, debido al trabajo, el que Cari pueda estar bajando a la ciudad a clases extracurriculares. No la van a ver todo el tiempo aquí en casa conmigo, ya que va a estar asistiendo a clases en la ciudad. Creo que sería una crueldad
pensar en aislar a nuestros hijos del mundo, pensar que el que convivan con otros niños está mal. Créanme, somos tan conscientes como papás que no podremos librar a nuestros hijos del peligro. Pensamos que el peligro está en el exterior y el mayor peligro está en el corazón. Es de donde salen las envidias, de donde salen las comparaciones, de donde sale todo el mal que como seres humanos podemos llevar dentro. Es del corazón. Y saben, familia, yo me limito muchísimo a hablar de este tema porque yo sé que puede levantar polémica. Sé también que otros padres se pueden sentir mal, ya que se deduce que un padre que está educando en casa puede sentirse mejor madre o mejor padre, o puede hacerle sentir a los demás papás que están fallando en algo, no sé. De ninguna manera está en mi corazón hacer sentir mal a algún padre o hacerles querer como implementar mi estilo de vida. No sé si me explico. Creo que debemos de ser muy respetuosos con eso. Cada persona tiene su propia creencia, tiene su religión también, tiene convicciones las cuales abraza, y nosotros no podemos ir por la vida como con un machete en mano, ¿no? Cortando cabezas y disfrazando, incluso, me atrevo a decir, nuestro celo a Dios con altanería, criticar, ejercer un juicio, incluso maldecir a otra persona solamente porque no abraza las convicciones que yo abrazo o lo que yo creo como verdad. Creo que una verdadera socialización ocurre con personas de todas las edades, tanto adultos, ancianos, jóvenes, niños, no es exclusiva de niño con niño. La gente muchas veces habla con una emergencia, así como de, pero es que ¿con qué niño? Pero es que sí, eso es importante, eso es parte de la vida, pero tampoco debemos de alarmarnos al grado de pensar que porque no conviva con otro niño diariamente, su vida se va como que a derrumbar, se va a truncar, cuando la realidad, familia, es que lo único que aprenden de otro niño son berrinches, son rabietas, es la inmadurez que los niños pequeños tienen a esa edad. Contrario a cuando los exponemos a una diversidad donde hay ancianos, donde hay jóvenes, donde hay niños, ellos aprenden también a tomar buenas decisiones a una corta edad, debido a que pasan más tiempo también con sus papás. Y lo dice una persona que fue educada en casa. No fui educada directamente por mi mamá, pero sí llevé la secundaria y parte de la preparatoria en línea. Y mi vida no se truncó. Incluso ya ni siquiera me acuerdo de las amistades que hice ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, pero sí recuerdo perfectamente cuál fue mi núcleo familiar. Y creo que esa es la base hoy en día, la familia. Debemos de darle la debida importancia a la vida familiar, ya que eso determinará en gran manera la salud espiritual, la salud mental también de nuestros hijos. Siempre he dicho que ser familia también incluye muchas veces hablar de temas que son un poco incómodos, pero eso no hace que dejemos de ser familia. Y el día de hoy vamos a hacer una nueva receta que, por cierto, está deliciosa. Una comida estilo china. Por aquí les voy a dejar el paso a paso. Bueno, ya empezaremos desinfectando nuestras verduras. También voy a poner a calentar un poco de agua para poner a cocer un poco de espagueti. Vamos a empezar a cortar las milanesas de pollo en tipo fajitas. Vamos a poner a cocer el espagueti con un poco de sal y también con un trozo de cebolla. Y empezaremos a condimentar nuestras fajitas con un poco de ajo entero, un poco de pimienta negra, una pizca de sal y un poco de salsa china.
Siempre soy muy honesta con ustedes en cuanto a mis recetas y quiero aconsejarles hacer un pequeño cambio, y es que primero pongan a freír un poco la cebolla para que suelte todo su saborcito. Ya después agregamos las fajitas de pollo. Por cierto, les comparto que estuve comprando una bolsita de camarones en el supermercado. Estos camarones ya vienen listos para cocinar, vienen pelados y desvenados. Quiero aconsejarte que si es la primera vez que vas a hacer esta receta, que primero cocines completamente tus fajitas de pollo. Ya que estén listas, las retiras del sartén, reservas por aparte y ahora sí cocinas tus camarones, ya que estos estarán listos en un menor tiempo que las fajitas de pollo. Y si se te pasan de cocción, te pueden quedar un poco chiclosos. Y empezaremos a cortar tanto la zanahoria como las calabacitas en bastoncitos. Me hizo falta el apio, por cierto, y le agrega muchísimo sabor a esta comida. Si ustedes pueden conseguirlo, agréguenlo. Ya que el pollo y los camarones estuvieron listos, vamos a reservar, vamos a poner un poco de aceite, un poco de ajo entero y vamos a poner a cocinar nuestras verduras. Empezaremos por la zanahoria, ya que es un poco más dura que la calabaza. Cuando hacemos este tipo de recetas, buscamos que las verduras nos queden al dente, así que cuida que no se te vayan a pasar de cocción. Ya que nuestras verduras están casi cocidas, vamos a agregarle un poco de salsa china. Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar un par de segundos más. Por otro lado, en la cacerola donde teníamos el pollo y los camarones, agregaremos la pasta, un poco de salsa china, también un poco de salsa sabor ostión, que es lo que le va a dar el plus de sabor. Vamos a revolver muy bien y también en este punto vamos a empezar a agregar las verduras que ya están cocidas. Le vamos a agregar un poco de salsa sabor ostión, un poco de aceite de ajonjolí, que este lo agrego solamente como un aderezo, ya que es un aceite que se amarga si lo cocinas a una temperatura muy alta. Y en este punto puedes rectificar de sabor, si sientes que le falta un poquito de salsa china, le puedes agregar un poco más. Les prometo que con esta receta ya no van a querer comer comida china fuera de casa. Queda de verdad deliciosa. Vamos a probar, vamos a darle el visto bueno y vamos a pedirle al esposo también que venga a probar qué tal quedó. Ven a probarlo. A ver, no. Me dio un sabor como dulcecito. Ya, ahorita los voy a servir. Ya, dale. Ya. Y ahorita los voy a servir. ¿Sí te gustó? ¡Salud! ¡Salud! Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change. Mientras me preparo para mi primer clase de repostería, pienso demasiado en la clase de abuelita que quiero ser en un futuro. Me aferro a ser esa abuela que saca de su horno un bizcocho recién hecho. Reconozco que nunca me ha gustado en mi vocabulario la frase "a mí no se me da". Sé que indudablemente voy a vivir momentos difíciles en la vida y habrán cosas que no se me darán con facilidad. Sin embargo, si eso trae un bien para mi familia, quiero hacer lo posible. World goes by and by, the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. Me pregunto si mamá estaría orgullosa de mí y de todas las cosas que estoy intentando. La vida está llena de retos y es mejor fallar que nunca intentarlo. Gracias por venir a visitarnos una vez más. Deseo que tengas una hermosa semana
rodeado de mucho amor. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho.